Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Y como cada fin de semana vamos a hablar de salud, de bienestar, de cosas que nos importan, cómo controlar nuestra vista, nuestra audición, hasta cómo aliviar dolores también. Pero no solo eso, invitamos a un experto en tecnologías para poder seguir profundizando en esa compleja relación de nuestros niños y adolescentes con el mundo virtual. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor nos visita el psicólogo Roberto Balaguer para conversar sobre la relación padres e hijos y mundo virtual. La doctora Rey sigue derribando mitos. Hoy nos habla sobre las enfermedades de la tiroides y responde una consulta sobre salud del líder de Rombay, Fer Vázquez. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y ya le damos paso a la doctora Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, ya con esta primavera que se viene acercando. Pero nos pusimos coloridas. Tal cual. Bueno, doctora, ¿sabe que hoy tenemos pregunta de famoso? Me encanta. Así que, si están de acuerdo, vamos ya mismo a conocer quién es el famoso que hoy le plantea su pregunta en el consultorio que abrimos aquí con la doctora Rey. Bueno, tengo una consulta acerca de un dolor de estómago que es bastante común, que es gastritis. Nada, que me cuenten cómo podemos solucionar, qué deberíamos tomar, qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Fer Vázquez, líder de Rombay, que también tiene su pregunta. Y fíjate que plantea un tema interesante, ¿no? Esos dolores de panza frecuentes. Él habla de gastritis. Y gastritis es un buen término, porque gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica causada por diferentes agentes, o sea, la inflamación es la gastritis. ¿Cuáles son los...? Es muy importante ver que el estómago, la función que tiene el estómago es digerir los alimentos. Para digerir los alimentos tiene que tener un pH, una acidez muy, muy alta. Y para que las propias células tengan o pueden, no queden lesionadas por la acidez, tienen una barrera mucosa que las protege. Bien. Cuando se rompe esa barrera mucosa, se produce inflamación y eso es gastritis. ¿Y por qué se rompe, doctora? ¿Por qué puede romperse? Causas, pero la causa más frecuente, aunque parezca raro, es una bacteria. Y es una bacteria que puede vivir a un pH tan ácido que hay a nivel gástrico. Y es el Helicobacter pylori, que ahora puede sonar muy ya como conocido, pero es una bacteria que se describió en los 70, o sea que es un conocimiento médico relativamente nuevo que se fue aceptando y que ahora se sabe que mucha gente es portadora de Helicobacter pylori y que es la causa de gastritis y de úlcera y otras enfermedades más avanzadas, como puede ser una gastritis crónica o puede ser incluso el cáncer gástrico. Pero no todos los que tienen Helicobacter pylori van a tener una gastritis o van a tener síntomas. ¿Se puede saber si uno tiene esa bacteria en el organismo? ¿Se puede detectar? Saber. Hay técnicas invasivas y no invasivas. Invasivas, cuando se hace la fibrogastroscopía, el gastroenterólogo experto mira las diferentes lesiones y toma muestras y se analiza y se ve si se tiene la bacteria. Si se tiene la bacteria, se realiza un tratamiento, que es un tratamiento que está pautado, que tiene antiácidos y tiene antibióticos, que se toma durante 14 días. Es un tratamiento que es muy completo y que hay que tomarlo durante esos 14 días. Y después se ve si se erradicó o no se erradicó la bacteria. Bien. Para eso hay técnicas que pueden ser no invasivas, no es necesario volver a hacer una fibrogastroscopía, sino que se puede hacer en el aliento o en las heces o incluso en la sangre la búsqueda de si persiste o no persiste el Helicobacter pylori. Pero en una primera instancia, para detectar esa bacteria, es necesario ese primer estudio. Bueno, no siempre, se puede hacer también en el aliento, cuando son niños Bien. muy chiquitos o cuando hay una sintomatología muy clara y no querés hacer una fibrogastroscopía, podés hacerlo en el aliento y eso te puede dar. Cuestión, ¿cuál es su sugerencia frente a esos dolores de panza frecuentes, gastritis, a la gente en general que nos está mirando? Quería decir que no solamente la causa infecciosa, sino también otra causa muy frecuente, Soledad, es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, especialmente en las personas mayores que están con dolores artrósicos, articulares, que toman el Orud, el ketoprofeno, diclofenac, cualquier antiinflamatorio que toman para el dolor es un
Tiene como efecto secundario. Gastrolesivo, y eso es muy importante tenerlo presente. Bien. También el estrés, cuando uno se interna, cuando le van a hacer una cirugía, es un factor de riesgo. Por lo tanto, todos los médicos realizan protección gástrica durante la cirugía. Lo que a veces nos olvidamos los médicos es suspenderlo. Entonces, muchas veces en la cirugía o cuando están internados se hace la protección gástrica y no le decimos, bueno, hasta determinado tiempo, y la gente toma durante largos periodos de tiempo tratamientos para la acidez o tratamientos con omeprazol, los prazoles que son los más característicos, Bien. que no tienen efectos secundarios, pero no hay por qué tomar medicamentos en forma crónica que no tienen una indicación precisa. Así que consulta con el médico y siempre hay una solución para el dolor. Siempre hay una solución para el dolor. Los signos de alerta rápidamente son que el dolor, a pesar del tratamiento indicado, no ceda, que sea un dolor muy intenso, la presencia de vómitos, la presencia de sangre, ya sea vómitos con sangre o materias negras como alquitrán. Eso hace obligada la consulta. Así que le agradecemos a Fer por la pregunta que realmente nos dio para tratar este Y no tema importa tan... la edad de la persona, porque bueno, Fer Vázquez es una persona muy joven. A Y- cualquier edad uno puede también padecer este tipo de problemas, A ¿no? cualquier edad, y más si se toman algunos desencadenantes. El tabaco, el alcohol y en Uruguay el mate son también factores asociados a que no nos vaya muy bien. El mate, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Nosotros favor. ahora continuamos en el living. Estamos por recibir a la doctora Elisa Blanco. Ella es experta en temas de visión, de oftalmovisión, justamente. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de las personas que tenían que controlarse por temas de glaucoma. Bueno, allí nos explicó la doctora Pacheco todo al respecto, pero hoy vamos a hablar sobre el tratamiento láser y para ello entonces la doctora Elisa Blanco, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Placer recibirte como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consiste, no, para las personas con glaucoma el tratamiento con láser? Bien, en oftalmología en general existen varios tipos de láser para diferentes patologías en distintas áreas del ojo. Es decir, existe el láser para tratamiento, por ejemplo, de diabetes, existe el láser para otro tipo de patologías y existe el láser para glaucoma. En realidad, primero tenemos que diagnosticar cuál es el tipo de glaucoma que tiene nuestro paciente para saber qué tipo de láser le podemos ofrecer. Como ya hemos hablado, digamos, los dos grandes tipos de glaucoma son los de ángulo cerrado y los glaucomas de ángulo abierto. Cuando el glaucoma es de ángulo cerrado, es decir, que el drenaje del líquido interno del ojo está cerrado, ahí hay que hacer tratamientos para abrirlo. ¿Por qué? Porque el líquido del ojo se sigue produciendo, no se puede drenar, al no tener hacia dónde escapar, la presión puede subir. Entonces, hay un criterio de tratamiento con láser, que es, por ejemplo, la iridotomía, para abrir una especie de ventanita y sacar al paciente del riesgo de padecer lo que se llama un glaucoma agudo, que es una condición que amenaza seriamente la visión, o en casos en que el paciente ya presente catarata, que la catarata al hacerse gordita empieza a apretar el drenaje, ya directamente quitar la catarata. Bien. Otro tipo de tratamiento que existe para los glaucomas de ángulo abierto, en este caso, es la trabeculoplastia láser selectiva, que es un tratamiento que actúa sobre ese drenaje del líquido del ojo, lo estimula de manera biológica y lo estimula a drenar más para bajar un poquito más la presión. Bien. Antiguamente existía ese tipo de láser con argón que producía pequeñas quemaduras en el drenaje. Actualmente eso ya se vio reemplazado por algo más moderno, que es una estimulación biológica, o sea, no produce quemaduras, no produce alteraciones en el drenaje en sí, sino que lo estimula a drenar y de esa manera baja un poquito más la presión. Y es una alternativa muy útil en pacientes en que por algún motivo no pueden recibir gotas, por los efectos secundarios que presenta. Digo, los que usan gotas saben lo que es el ardor, a veces el ojo rojo, las molestias que provoca, y se puede utilizar este tratamiento como alternativa. E incluso actualmente cada vez más en las pautas internacionales se usa como primer tratamiento frente al diagnóstico de glaucoma, porque le permite al paciente a veces estar libre de gotas por un periodo relativamente largo, dependiendo de cada uno, Bien. y no estar dependiendo de la En general, medicación. ¿cuántas sesiones se recomiendan? En general, en una primera sesión tiene una... Ya hay cambios, Ya hay además, cambios, y hay exacto. resultados. Exactamente. Si bien el efecto no es inmediato, ya que es un láser que demora alrededor de unas 6 semanas en hacer el efecto máximo, ya en la primera sesión podemos ver si el paciente es respondedor y ya podemos empezar a ver cambios. Y bueno, después más adelante, si requiriera, se puede volver a repetir. Bien, así que para ir redondeando, doctora Elisa Blanco, lo primero es, obviamente, el diagnóstico de glaucoma. Exacto. Inmediatamente después de que se tiene ese diagnóstico, incluso la categoría de glaucoma que se está padeciendo, allí ya se deriva entonces a un tratamiento generalmente con el láser
que por ejemplo, bueno, cuenta Oftalmovisión, que en ese sentido es muy efectivo, ¿verdad? Exactamente, es un láser de una eficacia bastante alta, reportada, incluso superior hasta la eficacia de las gotas, según series internacionales. Y da el beneficio adicional que en muchos pacientes pueden prescindir del inicio de gotas durante un buen tiempo, o en aquellos pacientes que no logran un buen control con las gotas, adicionarlo como otro tratamiento ambulatorio antes de pasarnos a pasos más agresivos como la cirugía. Muchísimas gracias. A las órdenes. Un placer recibirte. Y bueno, nosotros a propósito de la importancia, ¿verdad?, de tener un diagnóstico preciso, no esperes más, porque en Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar en Oftalmovisión justamente un staff de 12 médicos oftalmólogos especialistas, con modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta, que aún te queda mucho, mucho por mirar. Y a propósito de otros cuidados que también tenemos que tener, por ejemplo, el de nuestra audición, vamos con la doctora Rey Alabarra. Adelante, doctora. Y acá estoy muy bien acompañada con el doctor Gerardo Eguren, que fue compañero del Maciel durante muchos años, es otorrinolaringólogo y hemos hablado de hipoacusia, pero hoy Gerardo nos trae el oído. El oído. Y a mí me encanta eso, Gerardo. Sí. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primero, hipoacusia, que es una consulta muy frecuente. Doctor, estoy sordo, estoy medio sordo. Y el oído tiene tres partes: la parte externa, el oído medio y el oído interno, que vamos a sacarlo. Perfecto. Digo, cualquiera de estas tres causas puede dar causas de disminución de audición. Desde el oído externo, un tapón de cera. Algo tan simple como eso, que ya lo hemos visto, ¿sí? En el oído medio puede ser un cuadro gripal, resfrío, puede haber líquido, que le dicen a los niños que tienen líquido. Que puede ser una hipoacusia transitoria. Transitoria. También hay definitivas como tratables, pero es que se pegue el pistoncito y se llama otosclerosis, pero esto con el correr de los años. Y después tenemos la carta causas del oído interno, sí, ¿no? Donde hay dos órganos fundamentales. Uno que es la cóclea o caracolito, que le dicen. El caracolito, que ¿lo podemos sacar? Sácalo. Ah, mirá acá. Y este es el caracolito. Sí. Y acá tengo el nervio auditivo. Que saca... Porque este es el órgano del equilibrio. Perfecto, sí. Ahí está. Está. Perfecto. Entonces... En cualquiera de estos tres lugares hay causas de disminución de audición, ¿no? Algunas son muy manejables y otras no son tan manejables o requieren otro tipo de tratamientos o de amplíferos, autoamplíferos, pueden requerir. Audífono. Y de acuerdo a la edad, ¿uno puede pensar más en algún sector del oído o no? Evidentemente, digo, el cerumen cualquier edad. A cualquier edad. Hay una pregunta. ¿El que hace cerumen hace permanentemente? O sea, sí, es como frecuente, y hay ¿no? gente que tiene la piel más grasosa. Más grasa. Y puede segregar más o usar mucho cotonete, usar eso, irrita la piel y segrega más. Y genera tapones de cera. ¿Y eso que se recomienda que vayan una vez por año a hacerse una limpieza? Sí, digo, por lo menos cuando están con una disminución de audición, que vayan que vayan a hacerse al otorrino. Perfecto. Después, en el oído medio, la causa más común, en el niño chico, bueno, primero uno tiene que descartar que haya un líquido. A veces hay líquido dentro del oído. ¿Qué es eso que le ponen los tubitos que para se ponen los drenarlo? tubitos a través de esta membrana timpánica, porque se tapa esto que se llama trompa eustaquio, claro, es el conducto que va hacia la faringe. Exacto. También puede ser una causa de disminución de audición, un resfrío y no tener líquido también. Un cuadro gripal, una otitis media, ¿no? Bien. Y después tenemos todo la gran parte que es el órgano auditivo interno, el oído interno, que está a la cóclea, que puede haber causas, o en el nervio, que puede haber causas de disminución de audición. Y contame una cosa que a mí me preocupa mucho, que es el uso de auriculares, el uso de... Ahora todos estamos conectados permanentemente con uso de auriculares. ¿Se ha visto que ese uso sea un factor de riesgo para desarrollar hipoacusia? Tenemos que controlar eso. Hay que controlar. Primero, todo depende de cómo se use. Exacto. ¿No? Si uno, a veces voy en un ascensor y siento la música que estoy escuchando, de que está al lado. De que está al lado, que se puso el auricular, eso va a afectar la cóclea, va a afectar el órgano auditivo. Porque el impacto de la onda sonora es muy frecuente, muy estable y produce una alteración de las microfonías, una alteración de la cóclea, para ser exacto, ¿no? Claro. Y produce una disminución de audición. Recuerden cuando íbamos a los bailes, yo hace muchos años que no voy, y uno salía del baile con la cabeza retumbada, con un poco de menos de audición. ¿Qué pasa? Ese mecanismo
después de un momento hay una plasticidad del oído que recupera la audición. Si vamos afectando mucho, esa plasticidad se va disminuyendo. Por lo tanto, va a producir disminución de audición. Lo mismo aquel trabajador que trabaja en una fábrica sin protección. Claro. O trabaja en un ambiente muy ruidoso sin protección. Eso produce una disminución de la audición a largo tiempo. Y esa disminución de la audición es más definitiva y probablemente una de las soluciones sea el uso de audífonos, ¿no? Por supuesto, si es muy importante que impide una vida social normal, Ajá. uno a veces emplea ¿Y qué te dice la gente cuando vos le recomendás usar audífonos? Tú sabes que la gente es media reacia. Es reacia, ¿no? Es reacia. Y yo digo, mire, ¿usted usa lentes? Sí, desde toda la vida. Toda la vida. ¿Y por qué no usa un audífono? Es algo para mejorar la calidad de vida. Claro. ¿No? El relacionamiento interpersonal, interhumano, o escuchar televisión, o escuchar algo, puede tener una mejor calidad de vida. Es para calidad de vida. Así que es algo en lo que tenemos que trabajar. Ahora que entendimos las causas, es en la aceptación de este tratamiento cuando está indicado el audífono. Cuando está bien indicado, es bárbaro. Es bárbaro. La gente es más, después que vienen, dice, doctor, me cambió la vida. Le cambió la vida. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Un placer verte. No, a las órdenes. Y ¿sabes qué? Ahora viene una parte del programa que te voy a compartir contigo en el cual derribo mitos. Y el mito de hoy es si las enfermedades de las tiroides es exclusivamente de las mujeres o los hombres también pueden tener afección a nivel tiroidea. Audical. Tiene sentido que nos elijas. 18899. ¿Es verdad que las enfermedades de la glándula tiroides solo afectan a las mujeres? No, es falso. Las enfermedades de las tiroides afectan tanto a hombres como a mujeres. Pero si bien es cierto que tanto la disminución en la función de la glándula, lo que se llama hipotiroidismo, como el aumento de su función, hipertiroidismo, es 10 veces más frecuente en las mujeres. De hecho, los hombres son los que más demoran en consultar al endocrinólogo por creer que este problema de salud a ellos no los afecta. Es interesante recordar que las afecciones de la tiroides, si bien pueden afectar desde bebés recién nacidos, lo que se llama hipotiroidismo congénitos, a niños o adolescentes, es una patología que aumenta su frecuencia con la edad. Se calcula que el 20% de las mujeres mayores de 60 años tienen alguna forma de enfermedad de la glándula tiroides. Estas producen síntomas de los más diversos, desde los más extraños a los más comunes: pérdida o aumento de peso, inquietud, nerviosismo, intolerancia al frío o al calor. Por eso es necesario consultar al médico para poder realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Muy bien ese derribando mitos de la doctora Rey. ¿Y les pasa a menudo que al reírse, estornudar o hacer ejercicio experimenten algunas pérdidas involuntarias de orina? ¿Han notado pérdida de placer en las relaciones íntimas? A lo largo de nuestra vida, las mujeres experimentamos este tipo de cambios en nuestra salud íntima y REFEM es un tratamiento láser ginecológico que puede darte la solución a todos estos problemas. Seguilos en redes para estar informada y acordate que REFEM puede ser tu solución. Y ahora continuamos en La Barra y vamos a hablar del tema del veneno de abeja. Ya lo venimos hablando programa a programa sobre los beneficios que tiene como antiinflamatorio, por ejemplo, como analgésico para determinados dolores. Y en este caso lo que vamos a abordar es la artritis. Así que presten atención. Alfredo Aguilera, representante de ventas del laboratorio Apifarma, nos acompaña nuevamente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar por acá. Bueno, estuvimos hablando de distintos tipos de dolencia, desde contractura, y ahora volvemos con el tema artritis en esta oportunidad. Sí, a mí me parecía que estaba bueno destacarlo porque son consultas bastante frecuentes en el laboratorio. Creo que a los doctores también, por eso miro a la doctora, porque aparece mucho dolor y en el caso de la artritis lo que vemos muchos es un problema con las manos. Hay mucha gente muy dolorida, las manos comienzan a deformarse justamente porque hay un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones y eso es muy doloroso. También lo vemos mucho en las rodillas y nosotros la acción del veneno de abejas, principalmente de la Pictox sobre estos productos,
es muy efectiva. Principalmente en el caso de las manos, donde aparece ese dolor, la inflamación, esa dificultad para cerrar las manos en la mañana, aparece calor y se da más en las damas que en los hombres. Eso también lo hemos visto y creo que es bastante común. El uso del gel o de la crema en esas zonas inflamadas y doloridas de los deditos baja muy rápido el dolor y la inflamación. Eso se ve, yo te diría que en 1 o 2 días, y después siempre complementándolo con los comprimidos de Apitox logramos bajar mucho esos niveles de dolor y mejorar mucho esa calidad de vida. Porque nos pasa con gente que nos dice no puedo abrir la tapa de una botella por las dificultades en la mano. O nos ha pasado también, capaz que a cualquiera de los que nos están mirando, de saludar a alguien que tiene dificultades en la mano y te piden por favor que no se las apriete. ¿Y qué tipo de cambios notaron precisamente con el correr de los días, verdad? Para aquellas personas que estén utilizando, por ejemplo, el veneno de abejas como analgésico, como antiinflamatorio. Bueno, ¿Qué tipo de resultado de evolución de estos pacientes? Bueno, básicamente lo que baja es el dolor. El nivel de dolor baja mucho y por supuesto la inflamación en esos deditos y en esas articulaciones donde nosotros les recomendamos pasar el gel muchas veces por día. Eso mejora mucho. Pero yo creo que lo más destacado es la disminución del dolor y a la larga, si la persona sigue utilizando los comprimidos de Apitox, notamos que disminuye lo que son los empujes de la enfermedad, porque es una enfermedad que basa en empuje. De repente no te duele nada y hay un día que duele mucho y está una semana doliendo. Bueno, esos se vuelven menos reiterados y se espacian más en el tiempo. Bien, así que la recomendación es en gel, por lo que te escuchaba, ¿verdad? Porque decíamos siempre que en este caso, bueno, vienen en distintas presentaciones y quizás para lo que tiene que ver con la artritis específicamente, el gel es la aplicación más adecuada, ¿verdad? Sí, además es muy poquito, es muy poquito lo que se pasa de gel, se distribuye muy bien y lo absorbe muy bien la piel porque tiene liposomas. ¿En la mañana recomendás? Yo diría por lo menos 4 o 5 veces por día. 4 o 5 aplicaciones por día. Sí, bien. Sí, porque esos deditos muchas veces están muy doloridos y muy inflamados. Entonces, varias aplicaciones logra desinflamar y después el uso de los comprimidos sí o sí para detener el avance de esa enfermedad que, como decíamos al principio, es muy dolorosa y muy molesta. Bien, un producto que es 100% natural, como decimos siempre. La doctora estaba hablando de las dificultades que tienen los antiinflamatorios en el estómago. No es el caso, se puede tomar durante muchos años y no afecta ni el estómago, ni el hígado, ni la parte renal. Ha sido un gusto como siempre. Con mucho gusto. Nos estamos viendo, Alfredo, gracias. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor con algunas promociones y algunos avisos importantes. Ustedes saben que pasa hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de septiembre. ¿No se enteraron todavía? Bueno, les tiro un pique que les va a encantar porque vuelve el Casa Oferta de Farmacia San Roque con hasta un 30% de descuento en artículos seleccionados de tocador, farmacia y perfumería. Farmacia San Roque te espera en sus sucursales de Montevideo y también del interior del país y por el teléfono 0800 34 56. El Casa Ofertas de Farmacia San Roque es para aprovechar descuentos increíbles. Hacemos una breve pausa y ya volvemos en Saber Vivir Mejor, nada menos que con el psicólogo Roberto Balaguer para profundizar en esta relación, como decíamos al comienzo, compleja entre nuestros niños, adolescentes y la tecnología y el mundo virtual en general. Así que no se lo pierdan. Una linda charla después de la pausa. Este espacio es una presentación de Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología, cirugías oculares, estudios paraclínicos y consultas. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Se viene la charla con el psicólogo Roberto Balaguer, magíster en educación en instantes nada más, pero momento también de hablar de nuestra alimentación y sobre todo de mitos vinculados al efecto rebote. Y nos vamos a centrar específicamente en lo que es la dieta Pronocal con la doctora que nos acompaña, Alicia Blanco. Muy bienvenida.
Buenas tardes, un gusto, Soledad. Bien, bueno, Alicia, queríamos hablar de eso, ¿verdad? El método Pronocal es un método muy específico que si querés podemos reseñar nuevamente, básicamente cuáles son los principales pilares del método y después cómo controlar el efecto rebote, que es la pregunta clave después de cualquier dieta, ¿verdad? Para bajar de peso, sin duda. Bueno, ahí está. Es una inquietud que plantean mucho los pacientes en la primera consulta y el método Pronocal, para resumirte, tiene una primera fase que es cetogénica, que está enfocada al descenso de peso, y una segunda fase de adaptación metabólica. Justamente en eso quería hacer hincapié, en que en Pronocal trabajamos desde el inicio de la dieta en 3 áreas fundamentales para evitar el efecto rebote. La primera área sería el tratamiento de la lipoinflamación, que se produce cuando el paciente tiene acumulación de tejido adiposo. Lo hacemos mediante la introducción del DHA en nuestros propios alimentos y también como un suplemento en la dieta. La segunda área es la de reeducación alimentaria. Dado que esos pacientes normalmente tienen distorsiones, se va haciendo paulatinamente la incorporación de los diferentes alimentos tradicionales a medida que avanza la dieta. En la etapa cetogénica se introducen las proteínas, de forma que el paciente va aprendiendo en qué cantidades y con qué frecuencia incorporarlas. Luego, en la fase de adaptación metabólica, se van introduciendo paso a paso los diferentes verduras, frutas, cereales, hasta que en el paso 5 el paciente recibe todo tipo de alimentos, pero aprendiendo cómo consumirlos. Sobre todo hago hincapié en la frecuencia y en la cantidad de cada alimento, para que no quede la idea de que él no va a volver a consumir algo que le gusta después que termina la dieta Pronocal. De que después del método Pronocal, por ejemplo, uno no consume nunca más harinas o carbohidratos. No. Eso no pasa, pero sí hay un proceso de readaptación, de readecuación de ese tipo de alimentos que, lógicamente, para no volver a recuperar el peso, requieren de una dosis, de una cantidad, de una frecuencia determinada. ¿Y cómo vieron la adaptación de los pacientes en ese sentido? Bien. Otra cosa importantísima es que en Pronocal, después que se termina la dieta, el equipo de nutricionistas le hace un seguimiento a los pacientes durante 2 años. Esto no es una cosa menor, es sin costo y en esos 2 años los pacientes pueden hacer todas las consultas que les surjan en la aplicación de su nuevo estilo de vida en alimentación. Pero otra cosa a destacar y que es de fundamental importancia para que no se produzca el efecto rebote es la incorporación del hábito del ejercicio físico. Nosotros le proporcionamos una aplicación que tiene videos con bloques pequeños de ejercicios sencillos que están en 3 niveles de dificultad para que cualquier paciente los pueda realizar y de esa forma completar ese cambio de hábitos que lo lleve a mantener el peso. Un estilo de vida saludable, ¿no? Un estilo de vida saludable. En eso no hay misterio. Ahora, lo importante es que ustedes vieron resultados. Es posible, porque yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dejarle a la gente, es posible cambiar los hábitos, tener un estilo de vida saludable. Lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva una orientación de profesionales, pero yo creo que dar ese mensaje de que se puede y se puede realmente tener el peso que uno desea tener es lo más importante. Se puede totalmente, y yo creo que es de vital importancia ese acompañamiento durante 2 años que hace Pronocal en forma gratuita y que le permite al paciente tener como un apoyo en ese nuevo camino. Sin duda. Bueno, eso sin duda es un diferencial. Muchísimas gracias, doctora Blanco, por habernos acompañado. Y nosotros ahora sí, nos trasladamos al living. Si me acompañan, ya está la doctora Rey, junto al psicólogo magíster en educación Roberto Balaguer, que hoy nos acompaña para hablar de cosas muy importantes. Pero antes queríamos decirle, doctora, porque yo la conozco, usted ya me está reclamando. Me está reclamando la tentación dulce de la tarde, y yo les quiero decir a ustedes, si saben que ya tienen anotado que van a tener ganas de pedir un rico helado, bueno, les digo que no hay excusas, porque en heladería Los Trovadores podés encontrar helados para todos los gustos todo el año. Para diabéticos, sin azúcares agregados, para celíacos, sin gluten, deslactosados. Realmente la variedad es impresionante. Es la única heladería que cuenta con el sello de ADU
para tu tranquilidad. Y además tienen sabores especiales para los más pequeños y también para los más grandes. Y lanzaron una edición especial de gustos riquísimos para que ustedes los puedan degustar, probar, como el Martín Fierro, Rafaelo y Kinder, que son los que yo voy a pedir para la doctora, para que también ella los pueda conocer. Puedes entrar y hacer tu pedido también a través de la web www.lostrovadores.com.uy. Muchas gracias. Y también quiero recordarles que en invierno, en Óptica Brioso, este invierno que se está terminando, hay una excelente promo que no pueden desaprovechar, y es justamente con la compra de multifocales Invictus te regalan un lente de lejos o cerca con armazón incluido, y lo puedes financiar con todas las tarjetas de crédito y además cuentan con el mejor respaldo. Así que bueno, excelente Óptica Brioso con esta promo que se va con el invierno. Atención, estén atentos. Damos la bienvenida al psicólogo Roberto Balaguer, cómo no, muy bienvenido. ¿Cómo Roberto. andan? Muchas gracias por la invitación. Qué Un lindo gusto. tenerte por acá. Bueno, Roberto igualmente. ha Charlas estado agradables. muy ocupado, porque Sí. efectivamente en los pasados días, bueno, hubo una noticia que trascendió, que ustedes habrán enterado, de un juego virtual donde niños se lesionaron, 2 terminaron incluso con lesiones tan profundas que tuvieron que ser internados, y ahí siempre se activan las señales de alarma de los padres, de las madres, con respecto a, bueno, qué pasa con nuestros hijos y estos juegos virtuales y los peligros. Pero yo creo que a veces hay que ir un poco más en profundidad a estas noticias de coyuntura, que son reales, por cierto, y ver un poquito más el estado de situación, ¿no? Entre esta tríada padres, niños y tecnología, que es siempre un complejo equilibrio, sin duda. Muy Bienvenido, bien. Roberto. Bien, buenísimo, Soledad, porque esa introducción que yo siempre hago énfasis, y acá lo hemos comentado, ¿no? Que tendemos a pensarle esto como una díada entre niños y tecnologías, y entonces, ¿qué es lo que le hacen las tecnologías a los niños? ¿Qué es lo que le hace Huggy Wuggy a los niños? ¿Cuáles son los desafíos de la ballena azul o de Momo, ¿no? Y acá, como bien vos decías, esto es una tríada. Nuestro lugar como padres es fundamental, ¿no? Tanto para poner límites y saber que, digamos, cuando los chiquilines son chiquitos, yo el otro día decía en una entrevista, es como dejarlos en Tristán Narvaja o Tristán Narvaja y Mercedes, y decirle, bueno, chiquilines, manejate, acá está lleno de cosas súper interesantes, preciosas, tené algo de cuidado y te vengo a buscar a las 2 de la tarde, ¿no? Uno no lo haría eso con un niño chiquito. Sin embargo, en el mundo de Internet, de alguna forma lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones por qué lo hacemos, múltiples explicaciones. Entonces, primera infancia, digamos, nosotros tenemos que ser hipercuidadosos. Hipercuidadosos porque, digamos, es un momento donde ver determinadas imágenes, acceder a determinados contenidos, quizás en el momento no sea excesivamente traumatizante, pero a la postre sí, cuando empiezan a entender aquello que vieron, ¿no? Cuando hablas de primera infancia, ¿hasta qué edad? Hasta los 6 años. Hasta los 6 Pongámosle años. hasta los 6 años, ¿no? Y uno diría, bueno, pero son chiquitos. Los chiquilines hoy ya de los 6 meses, desde el año, empiezan a manejar dispositivos digitales, tablets, iPads, celulares, ¿no? Eso es una realidad. La otra realidad es que nosotros como padres, por más que uno diga, y a veces creo que hacemos mal los profesionales cuando decimos, bueno, tenemos que ser cuidadosos y estar atentos a todo lo que hacen, eso no es posible. Claro, es eso imposible. es inviable, o sea, es políticamente correcto decirlo, pero es inviable porque, digamos, ¿qué haríamos? Tendríamos que estar todo el día al lado de ellos, ¿no? Entonces, y por más que se limite el tiempo, digamos, de visionado de pantallas, eso es imposible. Entonces, el gran desafío, sobre todo en la segunda infancia, ¿verdad?, es ayudar a los chiquilines a hacer 2 cosas. 1, ser buenos tomadores de decisiones, aunque esto, digamos, pero como si son chicos, bueno, las decisiones digamos, y la autonomía y la capacidad para hacerlo es un músculo que se desarrolla muy tempranamente, ¿no? Entonces tú no puedes tenerlos en una especie de campana de cristal para un buen día decir, bueno, ahora sí, Salí y resolvé todo. salí y cruzá en la Quinta Avenida y la 48. No, primero lo haces cruzar en el balneario, después lo haces cruzar en una calle menos concurrida de la mano, después lo dejás solo. Todo es gradual, A ¿no? ver, Roberto, si vamos entendiendo también algo muy básico, que es lo que estás explicando. En definitiva, la tecnología no es la buena, la mala, la responsable. La tecnología es el catalizador de un estado emocional de ese niño, que obviamente hay adultos detrás responsables, que estarán más o menos presentes, pero esos niños, cuando se terminan, por ejemplo, cuando sucede una noticia como esta, que se autolesionan a través de un videojuego,
el videojuego en sí puede estar, un hijo nuestro puede estar expuesto a ese videojuego sin consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de este tipo de fenómenos que ocurren cada tanto y que alarman a la sociedad? Nosotros sobre el mundo de Internet no podemos operar. No podemos hacer nada. Podemos quejarnos, podemos decir, digamos, comentar con otros padres, otras madres, pero no podemos hacer nada. ¿Dónde podemos hacer? Sobre el terreno donde eso, digamos, hace carne, que esos son nuestros hijos. Entonces, como bien vos decías, cuanto más vulnerables emocionalmente estén, más propensos van a estar a engancharse, ¿no?, en todo tipo de cosas. En este caso, hoy estamos hablando de un desafío, pero mañana puede ser, y lo hemos hablado en alguna oportunidad acá también, puede ser contacto con extraños, puede ser visionado de pornografía, puede ser una lista interminable de cosas, ¿verdad? ¿Cómo le enseñás a ese hijo a saber decir que no? O saber pedir ayuda frente a determinadas situaciones. Porque como vos decís, es desde abuso hasta bullying, hasta trastornos alimenticios. Hay como demasiada cosa metida en lo que están sometidos esos niños, ¿no? Mirá lo que pasa habitualmente. Vos tenés dos categorías, en realidad una muy chiquita y una la más grande de todas, que es los chiquilines que no solo dicen que no, sino que ni siquiera se enganchan y no les llaman la atención. Hay muchos chicos que dicen, no, pero ¿cómo te vas a enganchar en un desafío donde tenés que lastimarte? O sea, no les entra en la cabeza. A la gran mayoría no les entra en la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen un cuidado de sí mismo más o menos normal, se dan cuenta de que eso no es una cosa que vaya a aportar gran cosa, más allá de que por un momento sean los más fuertes, ocupen el primer lugar en el ranking de los que se animen a hacer cosas, ¿no? ¿A quién se le ocurre ir a encontrarse con un extraño que no conoces, ¿no? Un chiquilín que está estable emocionalmente, que se siente cuidado, que se siente querido, que tiene su lugar en su familia, no tiene necesidad de ir a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, el chico que está bien sostenido, ¿no?, que está, digamos, que no tiene grandes necesidades afectivas, seguramente no se va a enganchar en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en realidad es lo que hacemos día a día. Es escucharlos, ¿no?, acompañarlos, que se sientan queridos, que se sientan sostenidos, ¿no? Y todo eso, ¿qué es lo que va a hacer? Que la mayoría de sus conductas, sus rutinas, sus hábitos, sus elecciones van a estar dentro de cierto rango de normalidad, porque no van a tener grandes necesidades, ¿verdad?, de estar, que tengan que paliar encontrando cosas, digamos, raras o que los provean de ciertas sensaciones que no van Roberto, a estar precisando. Se acuerda, pero claro, qué difícil es tener referencias cuando nosotros no vivimos esa infancia con tecnología o esa adolescencia. Ahora, uno recuerda un poco qué te decían tus padres con el tema del alcohol, del cigarrillo, de los peligros de la noche y demás. Ahora, ¿cómo debemos encarar los padres en casa este tipo de temas? Porque a nosotros nos asustaban, por ejemplo, ¿no? O claro. si llegás a agarrar un no, es como que era a veces el método. ¿Cómo podemos encarar a los chicos para tener una conversación sobre estos temas? Nosotros como padres tenemos una referencia, tenemos muchas referencias. Vos podés decir, ¿qué diferencia hay entre la vieja vereda, ¿no?, y la vereda digital? Y mira, hay alguna diferencia, pero hay muchas similitudes, porque en la vieja vereda también había buenos y había malos. Había gente que te ofrecía caramelos, que tus padres te decían, si no un desconocido no te ofrece un caramelo, no lo agarres, no te vayas con un desconocido. Si te dicen que papá y mamá no están y que te vayas, vos no te vayas con ningún desconocido. No atiendas el teléfono. No atiendas no abras la puerta. No des la dirección. ¿no? Y ahora, ¿cómo son esas directivas llevadas al mundo virtual? digital? No hay tantas diferencias. No hay tantas diferencias. Primero, ¿cuánto tiempo te dejaban pasar en la vereda? Vos tenías toda la gama de padres, los que no sabían cuánto tiempo estabas, los que estaban todo el tiempo controlando y te dejaban 1 o 2 horitas, y los que estaban en el medio que de repente eran, bueno, te doy un poco más, pero siempre había alguien que estaba como monitoreando. Eso mismo hoy se reproduce en el mundo digital. Tenés padres, ¿no?, que yo digo el estilo Homero Simpson, que no tienen ni idea qué hacen, digamos, los chiquilines, ni en el mundo virtual, ni a veces tampoco en el mundo material, ¿no? Tenés los padres hipercontroladores, que pueden ser tan peligrosos como los primeros, porque muchas veces, yo siempre digo, las situaciones más complicadas que yo he visto
han sido muchas veces con padres controladores, que no dan autonomía, que no dan capacidad de tomar decisiones, que hacen muy difícil equivocarse. Claro. Entonces los efectos a veces de una sobreprotección que terminan... Sobreprotección e hipercontrol, ¿no? Entonces, de las cosas más peligrosas, nosotros es genial porque después de 30 años de profesión, yo, digamos, hoy en casi todas las charlas te diría que empiezo, o en algún momento de la charla digo, mire, nosotros tenemos la concepción de que los chiquilines obedientes, ¿verdad? Son producto de que nosotros somos controladores, ¿no? El gran problema es que si nos pasamos de obediencia y hacemos chiquilines bien educados, lo que hacemos es chiquilines sumisos. Claro. Y esos chiquilines sumisos es mucho más factible, por ejemplo, que si un adulto les dice tal o cual cosa, se enganchen, ¿no? Necesitan emociones, necesitan... Pero necesitan a alguien que los mande, claro. Necesitan a alguien que los dirija porque no les hemos enseñado algo tan importante como es tomar decisiones autónomas. Obviamente gradualmente, ¿no? Porque las decisiones de un niño de 2 años son muy diferentes a las de 4 y muy diferentes a las de 12 o a las de 18, pero es un músculo que se va desarrollando, ¿no? Roberto, en el tiempo que nos queda, porque vos sos un hombre que además estás hasta estudiando un doctorado, no sé si ya lo terminaste. No, pero digo, sos un estudioso que no ha parado con estos temas de la tecnología, del mundo virtual, de los jóvenes, y muy generoso de los niños, con su conocimiento. Y con su tiempo. Claro con su tiempo. Pero ¿qué cosas te preocupan a ti? Que estás realmente empapado de este tema, ¿no? Es como te digo, nosotros saltamos con las alarmas, pero me imagino que hay todo un mundo que quizás todavía ni nos enteramos los padres o los adultos, de fenómenos que ustedes están observando en la juventud, en los niños, y que quizás a ustedes les parezca más importante de hablar. Qué buena pregunta. A mí me parece, a mí lo que más me ha preocupado y más me ha ocupado últimamente es esto que yo le decía, ¿no? Es decir, porque vos vas a tener en el universo real y digital, vas a tener una cantidad de riesgos y dificultades, ¿no? Yo no puedo ir contra cada uno de ellos, no puedo hacer, digamos, una estrategia contra cada uno de ellos, sino que tengo que tratar de generar una base, ¿verdad?, que sea como si fuera una especie como de antibiótico de amplio espectro, ¿no? Y lo más notable es que cuanto más sabes, o por lo menos más viejo te pones y más experiencia tenés, decís, las cosas más importantes son las más básicas. Es decir, ¿cuáles son esas cosas básicas? Y mira, que los chiquilines, por ejemplo, cuando llegan de donde lleguen, que los recibas con una sonrisa. ¿Por qué? Y bueno, porque eso quiere decir la primera señal de que sos bienvenido y qué lindo que es tenerte en casa, ¿no? Y que cuando vos llegues a tu casa también tengas una sonrisa. Vos dirás, qué pavada. Sí, el mundo es una sucesión de pavadas. El tema que la suma de esas pavadas hacen a las cosas importantes. Que vos le preguntes cómo te fue y le cuentes cómo te fue en el día. Que cuando te venga a hacer un cuento, tú no tengas otras urgencias, que te puedas sentar y escuchar, ¿no? Ni tengas eso que yo digo siempre, ¿no? Que es la cara de WhatsApp, ¿no? Porque viste que uno pone cara de WhatsApp, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo que van haciendo es alejando a los chiquilines. Es alejándonos de esa comunicación. Cuando un chiquilín viene y tiene algo para contarte y logra empezar, desarrollar el cuento y terminarlo, y vos lo escuchaste y le preguntaste y te interesaste, golazo. Es como que sale nutrido, sale con el tanque lleno y sale pronto para hacer lo que quiera hacer. Ahora, si viene con eso y lo que encuentra es alguien que está desatento, ocupado en su propio WhatsApp o en sus redes, ¿no? Está sin sonrisa ni que hablar, ¿no? Está preocupado por un montón de cosas. Ese chiquilín va a ir una vez, va a ir 2 veces, y después va a ir a buscar otros sustitutos, que en el mejor de los casos serán amigos, grupos, pertenencias, identidades positivas. Y en el peor de los casos van a ser todas las situaciones de riesgo que hay. Entonces vos decís, en realidad qué fácil que es, porque las herramientas las tenemos todos, ¿no? Si no te sonrieron, bueno, acordate que no te gustaba que no te sonrieran. Si no te preguntaban, acordate que no estaba bueno que no te preguntaban, si esa soledad que a vos te daba y la importancia de hacerlo. Acordate que cuando hacías un cuento y no te escuchaban, te quedabas frustrado, dolido, ¿no? Amargado, ¿no? Entonces, cuando vos haces todas esas cosas, minimizás tanto, pero tanto, ¿no? El riesgo todo lo que no podés controlar, además. Todo lo que además no podés controlar. Claro.
que en realidad si vos te pones a pensar, no es tan difícil. No, hay que volver a lo básico, ¿no? Absolutamente. Es que a veces es increíble, pero necesitamos que nos recuerden lo más básico de todo, ¿no? Pensamos en grandes situaciones, grandes problemas, ¿no? En agarrar los celulares y ponerles bloqueos y capaz que no va por ahí. A conversar, o sea, simplemente. Yo no estoy en contra de eso, pero alguien que digamos que está... Hay un episodio de Black Mirror, ¿no? Que yo se lo recomiendo a todos. La serie. Aquel que una mamá pierde a la hija en la plaza, ¿no? Y se desespera y la reencuentra y va a instancia de otra mamá, le recomienda ir a un lugar donde le implantan un chip con una cámara acá en la frente de la niña, ¿verdad? O en los ojos, no me acuerdo bien, pero la cuestión es que la mamá ve todo lo que la niña ve. O sea, es como si fuera... Y es terrible. Es terrible, ¿no? Porque las personas necesitamos nuestro espacio de autonomía, nuestra intimidad. Los niños, ¿no? O sea, nuestras los jóvenes experiencias, también. nuestras equivocaciones, aciertos, equivocarse todo. Y tener a alguien para poder contarle. Y tener a alguien que te ayude a corregir. Esa es nuestra tarea. Exacto. No mucho más Qué que interesante, Balaguer. Bueno, seguiríamos por horas, como siempre. Siempre tu presencia es tan ilustrativa e interesante. Y bueno, con muchas reflexiones para tener el fin de semana y para resetear muchas conductas que a veces tenemos en casa, sin duda, un aprendizaje. Nos reencontramos, doctora, el próximo fin de semana, el próximo sábado. Acá en el 10 te toca. El canal uruguayo. Muchas gracias. Gracias.